¿Sí vimos esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues bien, habíamos dicho, pues, ¿no? Que Guadalupe Victoria había sido el primer presidente, pues, elegido, ¿no? Podríamos decirlo así, en una república ya bien establecida aquí en México. Hay una constitución ya de por medio, ¿no? La de 1824, que va a ser, pues, básicamente la primer constitución del país, pues, ¿no? Como país, como nación, no como imperio, no como una colonia de España, sino ya como un país propiamente, pues, ¿no? Y pues en esta constitución, pues evidentemente se reconocía pues un periodo presidencial de 4 años, ¿no? En el que pues para que pudiese cumplirse, ¿no? Este reglamento, pues tenía que haber un presidente y pues queda Guadalupe Victoria. Habíamos dicho pues que logra el reconocimiento de otros países, pues obviamente para obtener préstamos, ¿no? Porque pues México no tenía dinero, estaba en una crisis terrible y lo que necesita pues son recursos económicos para poder, digámoslo así, llevar a cabo la vida, como una nación, pues, ¿no? Efectivamente. Y bueno, entre otras cosas, debido a un levantamiento militar, ¿no? Una resistencia militar por ahí de los españoles en 1825, pues también se ve, ¿verdad? Ahí obligado, digámoslo así, ¿no? A decretar también, ¿no? Ciertas leyes en contra, pues, de los españoles que tenían, en ese momento, pues, digámoslo así, lugar aquí en México, ¿no? Hubo quienes evidentemente, pues, se zafaron de esas leyes. Lo que hizo, pues, Guadalupe Victoria fue decretar una ley de expulsión de españoles, básicamente, ¿no? Que, pues, los veía, pues, en este momento como un peligro, obviamente, ¿no? Porque después del levantamiento de 1825, pues, va a ser, digámoslo así, un problema para México. Digámoslo así, una posibilidad de desestabilizar la vida política en el país. Entonces, lo que va a hacer efectivamente, ¿verdad? Guadalupe Victoria será expulsar a ciertos españoles, pero solamente aquellos que no tenían, pues, recursos, económicos. Solamente va a expulsar a aquellos, pues, que, digámoslo así, representan, pues, un cierto, problema, o que pudieran representar un cierto problema para la estabilidad política, pues, porque se pueden utilizar como, digámoslo así, peones, ¿no? En las revueltas, en los motines que en ocasiones, pues, se pudieran dar, ¿no? Como la de 1825. Entonces, hay expulsión de españoles, ¿no? Esto obviamente, pues, también va a crear descontento y, va, digámoslo así, a provocar, ¿no? Un levantamiento que va a ser, el de Nicolás Bravo, que estaba muy cercano a ciertos españoles, ¿no? En contra de esta medida, pero pues obviamente no va a surtir efecto, ¿no? Nicolás Bravo va a ser derrotado inmediatamente por Vicente Guerrero y le va a permitir terminar el periodo a Guadalupe Victoria pues sin problema, ¿no? Él era Nicolás Bravo, ¿no? El que están viendo ahí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve la presentación, ¿no, compañeros? Sí, profe. Bien. Pues bien, entonces, esto es lo que va a suceder ya después de que termina su periodo Guadalupe Victoria, pues sigue Vicente Guerrero, ¿no? En 1828, hay Ese teléfono no trae mucha pila y tú todavía gastándotela. a ver, no sé quién es Alegría Beltrán, sí, díganos, compañero, compañera. Ah, no, perdón, profe, no me había dado cuenta que estaba prendido. Bueno, el caso, ¿verdad? En fin, pues miren, otra cosa que podemos hacer es, ya les pasé lista, compañeros, ¿no? También, si tienen otras, pues, actividades más importantes, pues pueden también, retirarse, ¿no? De la sesión, ¿no? No hay problema, pues, no me quedo con los que quieran estar aquí en la clase también. Irving, Alegría, a ver, diga, compañero. Profe, en el chat hay varios compañeros que están diciendo de que no pueden hablar o no pueden escucharlo. A ver, dice, profe, compañera Naya Mejía. Como la compañera Arlet de que sí estaba, pero su micrófono no funciona. Y ya le dije varias veces cómo arreglarlo, pero no puede. Profe, sí, cierto.
No sirve su micrófono. Ok. Y es también Naya, ¿verdad? Ok, Naya y la compañera Arlet, vale. Ok, gracias, compañero Irving. De nada. Bueno, ok, ya están estos dos casos de los compañeros. Pues vamos a tratar de continuar, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo? Ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo. Pero bueno, pues hay elecciones nuevamente, ¿no? Hay elecciones, al terminar el periodo presidencial de Guadalupe Victoria, pues hay nuevamente elecciones. Sin embargo, ¿verdad? En esta ocasión, pues se va a ver favorecido, digámoslo de alguna manera, el sector conservador, ¿sí? Los españoles, pues estaban algo, digámoslo así, a disgusto por las leyes antiespañolas que había decretado Guadalupe Victoria y pues se juntan, ¿no? Se reúnen, pues, ¿no? Conservadores, ¿verdad? Y algunos insurgentes que eran liberales, ¿no? Se van del lado de los conservadores y deciden participar en las elecciones, pues, ¿no? Y bueno, en las elecciones resulta pues ganador digámoslo así, el oponente, ¿no? Manuel Gómez Pedraza, que era digámoslo así, el que estaba representando a los conservadores, ¿sí? Y del otro lado pues estaba participando Vicente Guerrero, ¿sí? Vicente Guerrero era digámoslo así, el candidato, ¿no? De la sección liberal, los liberales, pues, ¿no? Que eran los opositores de los españoles en la época de la Revolución. Entonces, el que resulta ganador es Manuel Gómez Pedraza, el conservador, pues, ¿no? Pero, pues, evidentemente, ellos tenían en plan, o tenían, digámoslo así, la idea de continuar, pues, ¿no? Con el mismo tipo de gobierno que hasta ese entonces mantenía los privilegios, ¿no? De la clase en el poder. Y lo que va a hacer Vicente Guerrero, junto, ¿verdad?, con otros liberales, es hacer un golpe de Estado en contra, ¿no? En contra de las elecciones, pues, ¿no? Y llega al poder, efectivamente, llega al poder Vicente Guerrero por medio de las armas, pues, ¿no? O sea, para evitar que los conservadores o los españoles privilegiados tomaran nuevamente el poder. Y entonces Vicente Guerrero, ¿verdad? Con ayuda de los otros liberales, entre ellos, pues obviamente Santa Anna también, ¿no? Valentín Gómez Farías y otros que van a ir apareciendo, pues se hace del poder de la presidencia, pues, ¿no? Y a pesar de que haber sido el ganador Manuel Gómez Pedraza, pues queda Vicente Guerra. Bueno, ¿qué hizo Vicente Guerrero en su corto periodo? Pues en realidad, ¿verdad? Lo que hace es afianzar digámoslo así, esta ley de la expulsión de los españoles, pero pues esta vez, ¿no? Apoyado por obviamente un personaje que no va a ser cualquier personaje, pues, ¿no? Vicente Guerrero es un afrodescendiente, pues, ¿no? Tiene digámoslo así, ascendencia africana, pues, ¿no? Era hijo de esclavos, africanos, ¿no? Que habían llegado aquí a México durante la colonia, pues, ¿no? Entonces, esto le va a dar todavía más, pues, simpatía, digámoslo así, con la población que había sido esclavizada y, pues, también con la población indígena, ¿no? La población, de las llamadas castas, pues, ¿no? Y pues esto, ¿verdad? Obviamente, pues causó, digámoslo así, pues gran conmoción en la población indígena y esclava, y pues va a haber un montón de levantamientos, ¿no? En todo el territorio, ¿sí? Se van a comenzar a levantar, pues, la población indígena, los esclavos, ¿no? Contra los hacendados, comenzar a hacer saqueos, ¿no? Y esto, pues, no lo va a ver, muy bien los españoles privilegiados, ¿no? Entonces, hay un descontento en la sociedad, pues, ¿no? Primero de los esclavos y los indígenas contra los españoles y después de los mismos españoles, sus descendientes, los criollos también, en contra del gobierno de Vicente Guerrero, ¿no? Que les estaba, digámoslo así, como que incitando pues a levantarse, ¿no? Y bueno, en medio de todo este alboroto va a haber un intento de invasión extranjera. La primera, ¿verdad? El primer intento de invasión extranjera o intervención extranjera por parte de los españoles. Y precisamente va a ser en 1829, un año después de que es electo Vicente Guerrero. ¿Qué va a pasar? Pues los españoles, ¿verdad? Acuérdense que no habían reconocido todavía la independencia del país y van a aprovechar precisamente este momento de que todavía no hay un gobierno fuerte
pues para intentar recuperar el control sobre el territorio. Sin embargo, ¿verdad? Pues obviamente lo que sí tenían, ¿no? En lo que sí había experiencia, pues era en la guerra, pues, ¿no? Y eso va a provocar precisamente que pues Vicente Guerrero, ¿no? Envíe a Antonio López de Santa Anna a pelear en contra de los españoles en lo que hoy nosotros conocemos como pues Tampico, ¿no? Como Tampico. Ahí se gana precisamente la batalla, ¿no? En esta ciudad que se llama hoy actualmente Ciudad Victoria, precisamente por la victoria contra los españoles, pues, ¿no? De los mexicanos. Y recibió desde entonces el nombre de, pues, de Ciudad Victoria, ¿no? Por ser la primera, digámoslo así, victoria como país independiente sobre otra nación que ha intentado intervenir en el país, pues, ¿no? Antonio López de Santana, pues evidentemente, pues recibió un nombramiento como benemérito de la patria, pues, ¿no? Y pues en ese momento tiene a su cargo, evidentemente, pues al ejército, ¿no? Al ejército mexicano que fue enviado por Vicente Guerrero. Y esto, pues obviamente va a ser aprovechado precisamente por los conservadores, ¿no? Al darse cuenta que, pues Santana es muy manipulable, ¿no? Van a empezar a sobornarlo, pues, ¿no? Los conservadores. Y en eso, ¿verdad? Pues hay un levantamiento armado aprovechándose de esta situación, ¿sí? Anastasio Bustamante era el vicepresidente de Vicente Guerrero. Hace un levantamiento armado, quieren derrocar a Guerrero, pues, ¿no? Y con el objetivo, pues, de borrarlo, pues, del mapa, ¿no? De borrarlo del mapa. Vicente Guerrero, pues, evidentemente no tiene de otra, pues, ¿no? Tiene que huir cuando lo van persiguiendo y bueno, hubo muchísimos, digámoslo así, motivos por los cuales no querían a Guerrero, pero los más importantes eran, pues, más bien racistas, ¿no? No podían soportar que hubiera un presidente afrodescendiente en México, ¿no? Afrodescendiente en México, o sea, como un presidente, pues, negro, digámoslo así, ¿no? En México, pues, no podían soportarlo los españoles conservadores. Anastasio Bustamante decía precisamente, ¿no? Como un presidente negro en México, si no es ni indígena ni español, ¿no? Es de las castas, decía él, ¿no? Y pues esto, pues obviamente causó mucho descontento entre los criollos, ¿no? En los blancos, pues, ¿no? Y bueno, estos empezaron, digámoslo así, a urdir sus conspiraciones contra Vicente Guerrero, y lo que van a hacer precisamente, ¿verdad? Pues es perseguirlo, ¿sí? Perseguirlo por el país, y lo que van a realizar, pues es acorralarlo en lo que hoy es el actual estado de Guerrero, ¿no? Que en ese entonces, pues no se llamaba así, no era parte de lo que es Oaxaca. Y lo acorralan ahí, ¿no? Lo traicionan, uno de sus conocidos, ¿no? Lo mandan a ser preso y lo fusilan en 1831, un 14 de febrero, pues. El Día del Amor y la Amistad para Vicente Guerrero fue precisamente pues yo creo que el día de la traición, precisamente de uno de sus cuates, ¿no? Y es fusilado ahí. Pero bueno, ¿qué más va a pasar? Pues Santana, ¿verdad? Digámoslo así, una vez que Bustamante, al haberse levantado en armas contra Vicente Guerrero y toma el poder, pues evidentemente, pues hay nuevamente pues revueltas, ¿no? Revueltas en su contra. Bustamante acusó a Guerrero de llegar por medio de las armas al poder, ¿no? También, y pues obviamente, ¿verdad? Lo que va a hacer Bustamante es justificarse de la misma manera, ¿no? O sea, llega al poder por las armas también, ¿no? O sea, no hay diferencia alguna, ¿no? Entre los dos métodos, pero bueno, así lo hace Bustamante. Él llega al poder también por las armas, mata a Guerrero, ¿no? Asume la presidencia como vicepresidente, al no estar ya Guerrero, ¿verdad? Evidentemente. Intenta hacer un plan, ¿sí? Un plan digámoslo así, de industrialización del país, a cargo de este economista que fue Lucas Alamán, ¿no? Lucas Alamán va a tratar de hacer un proyecto de inversión, ¿no? Que él llamó el Banco de Avío, pues, ¿no? Para industrializar el país, ¿no? Para industrializar el país, pero pues fracasó. Mandó traer de Inglaterra un montón de telares mecánicos, ¿no? Que se echaron a perder en Veracruz porque eran muy grandes, ¿no? Y no había cómo transportarlos de ahí a la Ciudad de México, donde pues evidentemente se iban a establecer, donde estaba la mano de obra, ¿verdad? Y donde habían pensado invertir pues de capital, digamos así, ¿no? Y pues el no poder trasladarlos, ¿sí? Pues se echaron a perder, ¿verdad? El proyecto fracasó y pues no siguió más, ¿no? Santana se levanta en su contra, ¿sí?
y pone a Gómez Pedraza, ¿no? Hasta 1933, pues, ¿no? Santa Anna en su poder, ¿no? Ya como presidente, ¿sí? Digámoslo así, estando un momento en la presidencia, pues lo que quiere es, pues aumentar los recursos del Estado para tener más poder. Y lo que va a hacer, ¿verdad? Pues evidentemente, como hacen casi la mayor parte de los gobiernos y estados, pues es aumentar los impuestos, ¿sí? Aumentar los impuestos. ¿Y cómo los va a aumentar o sobre qué va a poner impuestos? Pues un montón de cosas, ¿no? Va a poner impuestos, por ejemplo, por las ventanas de las casas, ¿no? O sea, por cada ventana que tuviera una casa, tenían que pagar impuestos, ¿no? También pagaban por la cantidad de puertas que hubiera en las casas, ¿no? O sea, no solamente la de afuera, sino también las de adentro, pues, por el número de cuartos, hasta por los perros cobraba impuestos, ¿no? Antonio López de Santa Anna, ¿no? Por los faroles que había en las calles, ¿no? De frente de cada casa también cobraba impuestos. Entonces, de todo lo que se le ocurriera, ¿no? Cobraba impuestos este cuate, pues, ¿no? Ya después, les digo, llega Gómez Pedraza hasta 1843 y después ocupa el poder Valentín Gómez Farías, ¿no? Valentín Gómez Farías, que en ese momento, pues él era, era liberal, pues, ¿no? Era liberal. Y dentro de estos gobiernos liberales, pues va a imponerlo o va a tratar de imponer, digámoslo así, una reforma que pues obviamente van a causar descontento en todo el país y que nuevamente Santana, ¿verdad? Va a reasumir el poder en contra de este intento. ¿Y qué era lo que quería poner Valentín Gómez Farías? Pues estos, ¿no? Que se conocen como las reformas liberales de 1833. ¿Qué causó tanto descontento en la población en México, o al menos de los sectores conservadores? Pues claro, lo que quería era que suprimir, como dice ahí, la coacción civil para pagar el diezmo, pues, ¿no? Religioso. Antes se les obligaba, pues, a pagar el diezmo a las personas y, pues, Valentín Gómez Farías no estaba de acuerdo, ¿no? No estaba de acuerdo. Quería eliminar el diezmo entonces, ¿verdad? Para las iglesias, fin a los votos monásticos, es decir, con los frailes y las monjas que según esto tenían que encerrarse, ¿no? Para poder ser religiosas, se les decía, no, hay que eliminar todo eso, ¿no? Excluir al clero de la educación, no permitirle la educación religiosa a la iglesia, por ejemplo, en México, ¿no? La supresión de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Por estar controlada por la iglesia, evidentemente, ¿sí? Y el gobierno haría los nombramientos religiosos, ¿no? O sea, casi, casi pues que el Estado iba a tener todo el poder sobre la iglesia y eliminar gran parte de sus privilegios, ¿no? Además de desamortizar sus bienes, pues, ¿no? O sea, quitarles toda su riqueza, todo lo que tuvieran en su poder y reorganizar y reducir el ejército. Esto obviamente, pues para los españoles y los sectores privilegiados, pues fue un escándalo, ¿no? Y más para la iglesia, porque iba a perder todo su poder. Entonces, lo que hacen, ¿verdad?, es nuevamente recurrir a Santa Anna para que ¿verdad?, con el poder del ejército que tiene en su poder, pues lo quite, ¿no? Valentín Gómez Farías no dura nada en el poder y asume el poder nuevamente Antonio López de Santa Anna, ¿sí? Y aquí comienzan en 1835, ¿verdad?, lo que van a ser los gobiernos centralistas, ¿sí? Hasta aquí nos quedamos con los gobiernos federalistas o liberales y ahora vamos a empezar los gobiernos centralistas. Y Santa Anna, ¿verdad?, en 1836, pues obviamente como un nuevo presidente, ¿verdad? Una nueva forma de gobierno ahora controlado por los conservadores, lo que va a hacer es publicar una nueva constitución a a la que va a llamar, perdón, ¿sí? Las 7 leyes. Esta va a ser la nueva constitución en México para el gobierno de los centralistas, pues, ¿no? Y bueno, ¿qué era lo que decían estas 7 leyes? Pues nada, ¿verdad? Dice que solamente iban a ser ciudadanos aquellos que gozaran de un sueldo mayor a 100 pesos anuales. Solamente esas personas iban a poder ser llamadas ciudadanos de México. Todos los demás no, evidentemente. ¿A quién beneficiaba esto? Pues obviamente a los más ricos, ¿no? A los que más dinero tenían, evidentemente. Por eso es la constitución de los centralistas y de los conservadores. Se crea un supremo poder conservador que en este caso pues iba a ser el que iba a tomar todas las decisiones sobre los otros poderes. Él crea, por ejemplo, la Cámara de Diputados y de Senadores en este momento, antes solamente estaban en un Congreso y ahora la separa en dos, ¿no? La separa en dos grandes cámaras, ¿sí? Esto pues evidentemente también para dividir el poder y el poder controlarlos, ¿no? También, evidentemente. Entonces, el supremo poder conservador era él tomaba las decisiones, ¿no? Y como vamos a ver ahorita en otras, ¿no? Dice, el periodo de 8 años para la presidencia,
el Poder Judicial, que era la Suprema Corte de Justicia, ahí se comienza a llamar la Suprema Corte de Justicia, en donde él obviamente es el presidente, ¿no? La división del territorio, se crean nuevos estados. Zacatecas se divide y se crea, por ejemplo, San Luis Potosí, ¿no? Ninguna modificación a la Constitución y sus leyes durante 6 años. Es decir, al menos estos preceptos iban a durar, ¿sí? Hasta 6 años después, ¿no? O sea, mientras no se podían hacer ningún tipo de cambios, ¿no? Entonces, hay un nuevo poder, ¿verdad? Y todo se concentra en la Ciudad de México y todo sobre las decisiones de Antonio López de Santa Anna. Claro, él era el vocero, obviamente, ¿no? Ya lo que decidieran los sectores conservadores, los más ricos, el clero, etcétera, pues se lo hacían conocer a Antonio López de Santa Anna y él ya nada más daba la orden, ¿no? Y se cumplía. Inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente, en 1836 se da la primera intervención francesa, ¿verdad? La primera intervención francesa y ¿verdad? Una guerra con el estado del norte que va a ser Texas, precisamente, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir en Texas? Primero en Texas, ¿verdad? Lo que va a ocurrir con Texas es que después de que se elimina la República Federal y se declara una república centralista, es decir, todo se va a decidir desde el centro del país, pues esto no le va a convenir a los estados que están, digámoslo así, más o menos de forma autónoma gobernándose, y sobre todo al estado de Texas. ¿Por qué razón? Porque Texas, ¿verdad? Ya tenía en ese momento, ¿sí? Muchísima población de Estados Unidos, o sea, ingleses básicamente, ¿no? O sea, estadounidenses que digámoslo así, fueron metiéndose poco a poco a Texas, al territorio de Texas, y que ahora, ¿verdad? Por el hecho de no ser parte de los conservadores que tienen tanta cantidad de dinero anualmente, ¿sí? Iban a perder la ciudadanía precisamente mexicana. Y esto, pues, obviamente iba a representar un obstáculo para los objetivos que tenían los estadounidenses, pues, ¿no? Ahora ya no hay cómo justificar que sean estadounidenses ahí en el territorio, pues, ¿no? En el territorio de Texas. Entonces, lo que van a urdir, ¿verdad? Lo que van a inventar precisamente los tejanos es que Texas ya no es mexicano, ¿no? Que ya no es mexicano. Está habitado totalmente por ciudadanos estadounidenses y se rehúsaban precisamente a reconocer el mandato del centro de México, ¿no? Del gobierno central, pues, ¿no? Todas estas leyes que van a establecerse porque pues la República Federal les daba más libertades, efectivamente, ¿no? Entonces, al declararse la República Centralista, ¿verdad? Pues hay una guerra, ¿no? Hay una guerra contra los tejanos, ¿no? Y pierden, ¿no? Pierde México, ¿sí? Texas se declara independiente en 1835, precisamente, ¿no? Y Texas va a durar como un país independiente, precisamente, desde aquí hasta otros 10 años, pues, ¿no? O sea, hasta 1845 Texas va a ser un país independiente. Santana es capturado y firma este reconocimiento, pues, ¿no? Como país independiente a Texas, que después obviamente Estados Unidos pues, va a aprovechar, ¿no? Y se va a anexar, ¿no? Se va a anexar Texas. Entonces, en un primer momento, Texas es invadido por estadounidenses, después declara su independencia y así va a vivir 10 años como país independiente los tejanos, pues, ¿no? El norte de nuestro país. Y así perdemos, ¿verdad? Parte del territorio del norte en México, pues, ¿no? En el 38, de 1838, ¿verdad? Al 1839 se da una primera intervención francesa, ¿sí? Que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Como le dicen, esta primera intervención francesa también, ¿verdad? Sí, se conoce como la Guerra de los Pasteles, pero pues, evidentemente no es así, ¿no? Como nos lo cuentan, pues, ¿no? En realidad lo que ocurre, ¿sí? En la Guerra de los Pasteles o la famosa Guerra de los Pasteles, ¿verdad? Es que Francia intenta también invadir México, ¿sí? Francia intenta invadir México, pero pues evidentemente, ¿verdad? No lo va a lograr, ¿sí? No lo va a lograr. En esta primera intervención se alegaba, ¿no? Por parte de los franceses
que durante la guerra de independencia y todo este periodo, ¿verdad? Que estuvieron, pues evidentemente en guerra contra los Estados Unidos, contra Texas, ¿verdad? Contra los levantamientos propios de los mismos presidentes contra otros, pues muchos negocios franceses, muchas empresas francesas que estaban en el centro de la Ciudad de México, pues habían sido pues afectadas económicamente, ¿no? Habían perdido parte de su capital, ¿no? Y entonces el gobierno francés intervino precisamente en nombre de estos, digámoslo así, empresarios, ¿no? De los dueños de los negocios, para exigirle al gobierno de México el pago, ¿no? De retribuirles, pues, ¿no? Por los daños. Y ese fue el pretexto que se utilizó, pues, ¿no? Se habla por ahí de un negocio precisamente de una pastelería, ¿no? En donde pues los soldados del ejército mexicano supuestamente se irían sin pagar, ¿no? Y que esa fue la causa de la intervención, pues, ¿no? Pero pues, en realidad era el conjunto, ¿no? De los negocios franceses, de sus capitales que habían invertido aquí, que pues por las guerras, ¿no? Los levantamientos armados internos se perdieron, ¿no? Se habían perdido, pues obviamente sus ganancias. Y entonces el gobierno francés en 1838 y 39 exige precisamente el pago de esta indemnización, pues, ¿no? A los franceses. Igualmente, ¿no? Santa Anna, en esta batalla contra los franceses, pierde, ¿no? Pierde y se les otorga el pago a los franceses, ¿no? La indemnización, pues, ¿no? Y lo que va a suceder aquí, pues, evidentemente es que, digámoslo así, Santana se va a ver ya como sospechoso, pues, ¿no? Porque primero pierde la guerra contra Texas, pues, ¿no? Luego pierde la guerra contra Francia, pues, ¿no? Y hay un pago ahí, de indemnización, y es cuando, pues, se empieza, digámoslo así, a ver aquí la tendencia a perder por parte de Antonio López de Santa Anna, pues, ¿no? A pesar de eso, se le sigue, digámoslo así, ocupando, se sigue recurriendo a él precisamente, pues, para las batallas que van a venir, pues, ¿no? Porque, pues, se reconoció, o se reconocía hasta ese momento, pues, su papel tanto en la Revolución de Independencia como en los otros levantamientos armados, pues, ¿no? Y bueno, va a haber, otra guerra, ¿no? Contra los Estados Unidos, esta vez, pues, va a ser un poco más, grande, pues, ¿sí? En 1845, Texas, en ese año, se une a Estados Unidos, pero ahora el pretexto van a ser las fronteras, ¿no? Texas va a decir, bueno, el territorio tejano, su población, van a decir que la frontera de Texas no era la que estaba, señalada, pues, ¿no? En el mapa, sino que esta llegaba más allá del río Bravo, pues, ¿no? O sea, más abajo del río Bravo hacia acá, ¿no? Del territorio mexicano. Entonces, lo que va a ocurrir es que los tejanos, con este alegato, ¿no? Con este pretexto, van a invadir México, ¿no? Van a cruzar la frontera que ya estaba, establecida legalmente, se van a pasar armados, pues, la frontera, y esto, pues, obviamente se va a tomar por parte del gobierno, mexicano como una afrenta, ¿no? Una afrenta al gobierno mexicano y se van a ir a guerra, pues, ¿no? Contra los Estados Unidos ahora, pues, ¿no? Ahora son los Estados Unidos en general, ¿no? Y bueno, Santa Anna, ¿no? Regresa al poder en el 44, ¿sí? Y bueno, es derrotado en la batalla contra los Estados Unidos igual, y pues, aquí hay digámoslo así, nuevamente, ¿no? Algo sospechoso. Santana había sido exiliado a Cuba y de repente, pues, los estadounidenses tenían rodeado México, pues, ¿no? Por todas las costas, y a pesar de estar rodeados desde el norte del país, ¿no? Todo Tampico, Veracruz, ¿no? Yucatán, ocupado por los estadounidenses, y estando exiliado Santa Anna, ¿no? En Cuba, por haber sido derrotado, pues, o bajado, digámoslo así, del poder por los liberales, ¿sí? Aparece mágicamente en México nuevamente, ¿no? Se especula ahí cómo pudo haber llegado, ¿no? Pero pues aparece, ¿no? Lo que se dice es que seguramente Santana negoció con los estadounidenses ya desde antes la venta de México, pues, ¿no? La venta de México, y que por eso le permitieron pasar, ¿no? Al territorio mexicano para comandar la guerra, que después nuevamente va a perder, ¿no? Otra vez contra los Estados Unidos, efectivamente. Entonces, este año del 46 se declaran la guerra formalmente,
Y así es como hacen la aparición estos personajes, ¿verdad? Van como avanzando, ¿verdad? Poco a poco hacia la Ciudad de México, los estadounidenses desde Veracruz, y ocurre precisamente la toma del castillo de Chapultepec por parte de los estadounidenses, pues en donde había ciertos cadetes, ¿no? Que pues como ustedes saben, pues ahora pues es un mito, ¿no? El hecho de que pues hayan defendido la bandera como héroes y todo eso, pues en realidad pues no, ¿verdad? Digámoslo así, el coronel que estaba a cargo del colegio militar, pues los dejó ahí abandonados a los famosos niños héroes, pues, ¿no? El famoso Juan Escutia, por ejemplo, que supuestamente tomó la bandera y se arrojó, pues, por las laderas, ¿no? Del castillo, pues en realidad en crónicas de los soldados estadounidenses dicen que en realidad pues, estaba ahí tirado, ¿no? A medio patio, pues, ¿no? Del castillo, pues, ¿no? Que en realidad no hubo tal rescate de la bandera. La bandera, de hecho, ¿verdad? Se la llevaron los estadounidenses, ¿sí? Se la llevaron y creo que la regresaron hasta 1976, ¿no? O sea, es muchísimo tiempo después a México, ¿no? Y los niños héroes, pues en realidad, pues eran niños, ¿no? Eran niños que estaban desarmados, ¿no? Y les cayó el ejército, ¿no? Y los masacró, ¿no? Los masacró a todos, pues, ¿no? Entonces, pues sí, estamos hablando de niños de 12, 14 años, ¿no? Sí, contra un ejército estadounidense bien armado que iba ocupando poco a poco el territorio, pues es difícil, ¿no? Pero pues es un mito, ¿no? Y se sigue difundiendo en la actualidad. Para el 16 de septiembre, una fecha pues también representativa, ¿verdad? Para el país, de 1847, ¿sí? Casi un año de declararse la guerra, la bandera de Estados Unidos, ¿sí? Se estaba ondeando en el Zócalo capitalino, precisamente, ¿sí? O sea, ya la bandera de Estados Unidos estaba en el centro del país, ¿no? Cómo habían avanzado poco a poco los estadounidenses hasta el centro del país para negociar, pues ahora sí que la rendición de México y seguramente lo que ya había planeado Antonio López de Santa Anna con ellos, ¿no? O sea, la pérdida de la mitad del territorio, ¿no? Y son los tratados de Guadalupe e Hidalgo, en donde se reconocen las fronteras del río Bravo como los límites de Texas, el pago al gobierno, ¿no? Por la indemnización de guerra, o sea, México tenía que pagarle a los estadounidenses todavía, ¿no? Por las pérdidas humanas y materiales de la guerra, todo lo que invirtió Estados Unidos, pues, ¿no? México perdía la mitad del territorio, ¿sí? Y se le pagaba una mínima cantidad ahí a México por la mitad de su territorio, ¿sí? La cantidad de 15 millones de pesos, ¿sí? O sea, 2,5 millones, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Por 15 millones de pesos. Ese fue el costo del territorio mexicano, pues, ¿no? O sea, así termina esta parte de la, de la historia, pues, de nuestro país.